Grabar. Pues muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar estudiando Juan capítulo 15, versículo 18 al 27. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué tanto, y piénsenla, no nos comenten, solamente piensen y reflexionen en ella, qué tanto les duele cuando los menosprecian? Cuando gente que ustedes quieren, gente que ustedes pues quizás consideran que son sus amigos o que tienen alguna relación cercana, los menosprecia, les dicen, no, es que tú no sabes, no es que quizás no sabes cómo nosotros nos manejamos o nos movemos aquí y siempre te hacen a un lado. Y en ese menosprecio la gente te empieza a decir, ¿sabes qué? Es que como que no nos caes tan bien y te empiezan a odiar y te empiezan a hacer un lado. No sé cuántos de ustedes, amigos quizás de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, amigos de hace tiempo, familiares, todavía se llevan con ellos como antes se llevaban. Quizás muchos de ustedes, sus familias o amigos, pues ya no cuentan con muchos de ellos por diferentes circunstancias. Y esas personas, cuando se enteraron de que ustedes son cristianos, no sé cuántos de ellos también los hicieron a un lado. Yo recuerdo compañeros o amigos de la preparatoria y el año que estuve estudiando la universidad en fisioterapia, cuando sabían que era cristiano, hacían como, pues sí, ¿no? Y te hacían a un lado porque pensaban que eras sumamente religioso, ¿no? O que a todo mundo querías convertir, o pensaban que tenías esta idea como los musulmanes de acercarte muy, muy a fondo para poderte cambiar luego de religión, o como hacen los musulmanes, enamorar a diferentes personas de los lugares en donde están, llevárselas a sus países de origen y poder tener hijos con ellas para que el mundo islámico o los musulmanes puedan crecer, ¿no? Esa es una forma de evangelismo de ellos. Pero no sé cuántos de ustedes han estado en estas situaciones, y si han estado en estas situaciones, quizás no la han pasado bien. Quizás se han decepcionado de esas personas, quizás se han sentido tristes. Pero hoy, el día de hoy, vamos a estudiar dos cosas muy importantes que podemos ver en este pasaje. Número uno, lo que los verdaderos cristianos deben esperar del mundo. ¿Qué es lo que los verdaderos cristianos debemos esperar de este mundo? Dos cosas, que quizás son pasajes que nunca los van a escuchar en otro contexto que no sea la iglesia. Nosotros no vamos hacia otras personas con estos versículos de evangelismo para compartir la palabra, pero son muy importantes que los estudiemos. ¿Y por qué casi no se estudian? Pues porque lo que vamos a encontrar en el mundo son dos cosas: odio y persecución. Odio y persecución, y lo vamos a ver más adelante en el pasaje. Muchas veces nosotros y los discípulos esperamos de este mundo amabilidad, esperamos de este mundo confianza, esperamos de este mundo aprobación, ¿no? No, es que aunque México está constituido como un país no religioso, o sea, es laico, pues muchas veces, sobre todo con católicos, te dicen, no, es que tú eres hermano alejado, o tú ni eres hermano, tú eres primo, es que tú no tienes a la virgencita, entonces pues no sabes de lo que trata la vida, etcétera, etcétera. Y pensamos que en este mundo vamos a encontrar amabilidad y cosas buenas, y es todo lo contrario. Si a nuestro maestro lo maltrataron y lo hicieron a un lado, ¿qué nos espera de nosotros? Los hechos, no solamente de los apóstoles, sino los hechos históricos, nos dicen que los cristianos, los discípulos de Jesús, recibieron ¿qué? Dolor, persecución, los buscaban para matarlos, los metían al Coliseo romano para que fueran ¿qué? Muertos, y eran objetos de burla. La historia nos dice que el cristianismo ha sufrido y ha pasado por dolor, pero la gente pues no lo cree, la gente sigue esperando que todo va a ser muy bueno, y no es así. 2000 años de historia nos lo comprueban y nos lo afirman. Entonces es muy importante
pues entender nuestra historia, entender nuestro contexto y ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Y número 2, en este pasaje también podemos ver razones buenas para mostrarnos pacientes en la persecución de este mundo. Razones buenas para esperar en Cristo, para mostrar esta paciencia. ¿Cuáles serían algunas de estas razones? Número 1, que Cristo bebió la copa de la persecución y del dolor ahí en la cruz. O sea, él mismo pasó por este dolor, él mismo pasó por esta circunstancia difícil. Y número 2, que él nos promete dar su espíritu, no solamente para que esté en nosotros, sino para que obre también por medio de nosotros, dando testimonio de que no importan las circunstancias adversas o difíciles, Cristo está ahí en medio de tu dolor. Entonces son buenas razones para esperar, para mostrar esta paciencia. Jesús mostró compasivo en ese dolor. Jesús pasó por este dolor y entiende nuestro dolor y nos promete a su espíritu para fortalecernos y para poder dar testimonio de esto. Y antes de entrar a nuestro pasaje, quiero que alguien, por favor, lea 2 de Timoteo 3, versículo 12. 2 de Timoteo 3, 12. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Segunda de Timoteo 3, 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo aquel que quiera vivir de forma piadosa, ¿qué quiere decir esto? Todo aquel que quiera ser un digno representante del reino de Dios va a pasar por persecución. Esas personas que dicen o tienen un mensaje de tu mejor día es hoy, saca lo mejor de ti, con Cristo vas a tener todo resuelto y se les ofrece falsas esperanzas. Imagínense que yo a ustedes les predicara un evangelio de ven a Cristo porque tus problemas se acaban. Y ahorita estamos en coronavirus y la gente empieza a perder su trabajo y la gente se empieza a morir. ¿Qué me van a decir? Pues que esto que me dijiste es falso, es mentira, porque tengo más problemas de los que tenía antes de llegar a Jesús o de creer en Jesús. La gente me odia, la gente pues ya no le caigo bien y no veo cómo salir de mis problemas. Tu mensaje es falso. No, Jesús a sus discípulos, a las personas que estuvo con ellos 3 años y medio, viendo cómo estas personas en verdad no entendían y eran necias. Sus propios discípulos les costaba ver todo lo que el Señor Jesús les estaba comunicando. Y vimos la semana pasada que ya les dijo que tienen que permanecer en la vida, o si no, vámonos, van a ser cortados. Y ese es el amor de Jesús. El amor de Jesús es tan real que te dice, ¿quieres permanecer en mí? Bien. ¿No quieres permanecer en mí? No te preocupes, vas a ser cortado y echado al fuego. Y hoy nos dice, ¿tú quieres vivir de una forma piadosa y correcta? Bienvenido a la persecución. ¿Se dan cuenta cómo estos pasajes pues casi no son predicados? ¿Por qué? Porque hasta sentimos que nos desalentamos, pero vamos a ver que no. Este gran pasaje o todo este capítulo de Juan 15 es muy duro, es muy congruente, Jesús es muy tajante en su mensaje, pero también siempre muestra su misericordia y su compasión. Y vamos a leer todo el pasaje. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado.
Cualquiera que me odia, versículo 23, odia, cualquiera que me odia a mí también, odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude en este pasaje. Amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, nos des entendimiento, discernimiento, sabiduría para entender y poder aplicar tu palabra. Gracias por este mensaje de consuelo, de ánimo en estos momentos difíciles, y recibe tú la honra y la gloria. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver tres cosas que voy a ir desglosando poco a poco. Número 1, el mundo rechaza a los que no son como él. El mundo rechaza a los que no son como él. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos con Cristo. Versículo 18 al 20. Aquí el versículo 18 inicia, si el mundo los odia. ¿Y quién es el mundo? Bueno, durante el Evangelio de Juan, a veces se ocupan diferentes connotaciones para la palabra mundo. Aquí, la palabra mundo se refiere en este contexto al sistema caído, gobernado y buscando este poder total, Satanás. O sea, es un mundo caído, controlado por Satanás. Esto es lo que se refiere a la palabra mundo. Y obviamente está compuesto por personas que no creen en Jesús. Que no creen en Jesús. Y esto se puede ver en Juan capítulo 12, 31, Juan capítulo 14, 30, en nuestro pasaje y en primera de Juan 5, 19. Son algunas menciones en donde la palabra mundo significa un estado caído, donde está lleno de personas que no creen en Jesús, que no son regeneradas y controladas por Satanás. ¿Y qué es lo que hace Satanás con los creyentes? ¿Qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice Efesios? Que él está, ¿qué? Activo, buscando a quien devorar. Está como este león buscando a quien devorar. Entonces, Satanás no es nuestro ¿qué? No es nuestro amigo. Satanás no quiere que hagamos las cosas para nuestro Dios. ¿Se han dado cuenta cómo en muchas ocasiones, cuando hay algún evento, alguna actividad de la iglesia, pasan más problemas? Hay más tráfico, se les poncha una llanta, ya vino alguien a visitarlos, de repente alguien les habla y les dice, es que pasó algo muy difícil, tienes que venir ahora. Y nosotros decimos, sí, está bien. Y todo eso hacemos que nos absorban, ¿para qué? Para hacerle caso a esas cuestiones, a esas cosas, a esas personas. O en nuestro trayecto, o nosotros decimos, es que ya voy tarde, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones, hermanos, ¿ustedes creen que pasan porque, ay, hoy se me tenía que ponchar mi llanta? No, nosotros, nuestra lucha, dice Pablo, no es nuestra con personas, no es con nosotros, sino contra ¿qué? Contra un mundo espiritual que tiene jerarquía. Entonces, casi esto no se enseña en la Biblia, en las iglesias, o de una manera tan profunda, pero existen los demonios, hermanos. Y Satanás quiere buscarnos caer. Entonces, es muy importante, hermanos, que tengamos bien en mente que Satanás está listo ¿para qué? Para en cualquier cosa, para en cualquier cuestión, tirarte y decirte, tú no puedes, tú no eres lo que Jesús dice que eres, tú no eres santo, tú no eres una persona amada, y te engañan. Y es esa serpiente que te trata de decir que Dios no es tan bueno. Pues bueno, en este mundo, dice el versículo 18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Aunque las personas del mundo odian a quienes siguen a Jesucristo,
se aman entre ellas. ¿Por qué? Las personas caídas, no regeneradas, se aman entre ellas. Porque se solapan el pecado. Porque están cómodos con lo que hacen y se respaldan entre ellos. ¿Cuántas veces a ustedes, hermanos, les gusta que les digan la verdad? Pues a veces se nos hace difícil, ¿no? Como, sí, ya sé. O, no, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué? A nadie nos gusta que nos digan la verdad. Pues estas personas no les gusta que se les hable la verdad de Dios. Por eso entonces están cómodas en su pecado, se respaldan entre ellos y a nosotros, ¿qué? Nos hacen a un lado. Pero aquí es un punto importante o es un filtro para saber si tú eres un creyente o no. Porque dice que si el mundo te ama o si el mundo te está respaldando, pues ¿de quién eres? Del mundo. Pero como no somos del mundo, dice Dios, si pertenecieran al mundo, y aquí no se alcanza a percibir muy bien el énfasis de esta pregunta, pero aquí en el idioma original Jesús está diciendo, como ustedes ya no pertenecen, entonces los odian. Pero hace un condicional, ¿no? Si pertenecieran al mundo, pero no, dice Jesús, el mundo los amaría como a uno de los suyos. El mundo los amaría, hermanos. Entonces, vemos desde el versículo 1 hasta ahorita que solamente hay dos cuestiones. O eres de la familia de Dios, o eres de la familia de ¿quién? De Satanás. O estás permaneciendo en Jesús, o no permaneces en él. O el mundo te ama, o el mundo te odia porque perteneces a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo con Jesús no hay como color gris? O eres blanco o eres negro, no eres gris. Pero a veces nosotros decimos, bueno, pues a veces soy hermano, a veces soy primo, a veces soy un pariente lejano, a veces sí quiero estar aquí en la iglesia, a veces no. Pero bueno, solamente nosotros nos estamos engañando porque o somos de Cristo o no somos de Cristo. No hay más. Yo los elegí, dice Jesús, para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Por qué nos odia el mundo? ¿O por qué aquí a sus discípulos les está diciendo que los van a odiar, que los van a menospreciar, que los van a lastimar? Porque aman ¿a quién? A Jesús. Pero quiero que por favor alguien lea Hechos capítulo 9, versículo 4. Miren cómo Jesús hace suyo este problema. Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vean cómo Jesús le dice a Saulo en este momento, que después va a ser Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesús? ¿Saulo quería molestar a Jesús? ¿Saulo quería matar a Jesús? En su idea no. Él quería arrestar, él quería matar, él quería enjuiciar a cristianos. ¿Pero qué creen que dice Jesús? Si tú los vas a perseguir, te estás metiendo conmigo. Dice, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Porque entonces en medio de estos problemas, las personas que te menosprecian, las personas que hablan mal de ti, las personas que quizás pues no les caes tan bien, que inventan chismes, cualquier cosa, te lastiman, te defraudaron, etcétera, etcétera, Jesús se hace el responsable de eso y toma cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que el que nos defiende o el que está con nosotros es Jesús. Y en medio de esto, por ejemplo, quiero poner una breve imagen. Cuando yo estaba en la prepa, siempre le querían pegar a un primo mío, por X o Y razón. Yo, como era más grande, estaba en tercero de prepa, él era en primero, entonces iba a buscarme a mí para que yo, junto con mis amigos, lo pudiéramos defender. Y ahí se armaban los golpes, ¿no? Era mi vida pasada, no me juzguen. Y tratábamos de defender a mi primo, ¿no? Siempre él se metía en problemas y siempre yo lo tenía que salvar de ese problema. Pues es una imagen burda, pero sí hace Jesús con nosotros.
Si te menosprecias y te dicen, oye, me voy a meter contigo, Jesús te dice, claro que sí, métete conmigo primero. Porque me estás lastimando, me estás blasfemando a mí. Entonces, esto debe de darnos a nosotros aliento porque Jesús está en medio de este dolor, en esta persecución, y Él se hace cargo. ¿Por qué? Porque también sufrió, porque también lo lastimaron, porque también lo odiaron. Entonces, ahora nosotros, según Hebreos 3:1, que somos partícipes de un llamado celestial, ya no nos deben interesar los tesoros, los placeres de este mundo, porque no amamos. Y cuando decimos siempre amar, es depender, es entregar, es sacrificar, es buscar lo que tiene este mundo. Ya no lo amamos. Ya nosotros no tenemos esta pirámide de autorrealización y decir, ok, si yo tengo esto, soy feliz. Si no lo tengo, ¿qué? No soy feliz. Ya no, porque ya nosotros ya no queremos estos tesoros, ya no buscamos estos placeres, porque lo que tenemos es que es suficiente y se llama Jesús. Entonces ya no lo perseguimos, ya nosotros no somos estas personas que codiciamos lo que otros tienen, porque ya tenemos lo mejor. Y esto dice Jesús, si es que ustedes me aman y que no pertenecen a este mundo. Yo espero que también seamos de estos, que queremos amar más a Jesús por encima de lo que el mundo nos pueda ofrecer. Alguien que por favor nos ayude buscando Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me encanta cómo Pablo siempre continúa las enseñanzas de Jesús. Hemos visto durante todo el Evangelio de Juan, que nosotros citamos y vemos más allá de los evangelios cómo las enseñanzas de Jesús se desarrollan, cómo continúan. Y aquí Pablo nos los dice, ustedes no se deben de amoldar. Es eso lo que quiere decir esa palabra, conformarse, amoldarse. Ustedes no están en este molde llamado mundo. ¿Por qué? Porque no pertenecen, porque no aman al mundo. Entonces no lo imiten, entonces no se conformen. No quieran ser como ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí queremos ser como ellos. Porque vemos que pues están bien, que son felices. En la semana yo ponía algunas frases sobre la popularidad que nosotros queremos tener, ¿no? Si nosotros tenemos 100 likes, ya decimos, wow, o sea, mi foto sí está muy bien, porque tiene 100 likes. A 100 personas dijeron que les gusta mi foto. Y es más, cuando te ponen me encanta, hasta dices, no inventes. Pues hasta les encanto. Muy bien, ¿no? ¿Y qué pasa si tienes un like? No, pues estoy bien feo. Solamente mi mamá me puso like, ¿no? Y ni me encanta. Pues a mi mamá ni me quiere tanto, pues solo me puso like. Y nuestra vida se basa en eso. Se basa en cuántos comparten lo que nosotros hacemos, cuántos likes, cómo me veo, etcétera, etcétera, porque queremos ¿qué? Ser como ellos están haciendo. Y entonces nuestra medida no es lo que Dios diga de nosotros, nuestra medida es lo que el mundo dice de nosotros. Y si dice que no somos lo suficientemente buenos para ellos o no pasamos ese filtro de ser unas personas exitosas, unas personas que valen la pena conocer, entonces nosotros nos abrumamos, nos decepcionamos. Pero ¿qué pasa? Que preferimos los likes a la persona que dio todo por ti. Y esa es nuestra tensión. ¿Qué vamos a hacer? Estoy leyendo un libro porque estoy enseñando a unos jóvenes acerca de las relaciones amorosas y relaciones interpersonales. Y este pastor muy interesante dice en su libro que él vio su Biblia y estaba un café.
y dice, esta es una foto increíble. Esta va a ser una foto increíble. Si yo subo a mi Instagram la foto de mi Biblia y un café, pues van a parecer que soy religioso, va a parecer que en verdad me preocupo el estudio y que me gusta el café, se va a ver muy bien. Y dice que él fue por plumones, él fue por algunos marcatextos y los puso ahí, puso otros libros y se tardó 20 minutos en acomodar como su escenario. Sacó cerca de 20 fotos con diferentes filtros y hasta que escogió la buena y dijo, esta la voy a subir. Y cuando la sube, inmediatamente 5 minutos después la quita. Y él se queda reflexionando y dice, tardé media hora en subir una foto que me hacía ver bien y esos 30 minutos que yo iba a dedicar a la palabra de Dios, pues ya no estuve meditando en ella, ya no leí. ¿Por qué? Porque preferí que la gente viera que sí leo a leer realmente. Y ahí es donde yo me quedé y dije, ¿cuántas de las cosas que nosotros hacemos es para qué? Para agradar al mundo. ¿Cuántos de ustedes en esta semana agradaron a Dios? Con su vida, con su ejemplo, con su trato a los demás, con su lectura, con su oración, con estar aquí. ¿Cuántos de ustedes agradaron? ¿O prefieren agradar al mundo? Y yo no soy quien los va a juzgar, hermanos. Créanme, a mí no me fallan. Yo no los juzgo. Hagan con su vida lo que quieran, pero Juan sí me dice que si quieren agradar al mundo y que si el mundo los ama, entonces ¿son de quién? Del mundo. Y entonces cuando viene y la gente dice, es que ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? Y es que Jesús, y es que me mintió, y es que no está conmigo. Espérate, es que el mundo te debe de respaldar, el mundo te debe de consolar, el mundo te debe de guiar. Pero quieres que todo esto haga Jesús cuando no perteneces a Jesús. ¿Sí me explico? Como este pasaje es muy puntual y es muy específico, o quieren amar al mundo o aman a Jesús. Y esto nos lleva al punto número 2, del versículo 21 al 25. El mundo odia a los creyentes porque no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios. Este sistema caído no conoce a Dios. Porque si lo conociera, no habrían tantas cosas como hay actualmente. No sé cuántos de ustedes leen diferentes noticias, pero sigue habiendo personas que están en este tiempo entrando a robar a las casas, están en este tiempo secuestrando personas, están en este tiempo, apenas en esta semana vi acerca de un cantante que no habían visto, que tiene canciones que habla sobre violaciones y tiene en su canal de YouTube 35,000 seguidores. Y en todas sus canciones habla acerca de hacer daño a la mujer y de violaciones. Entonces, este mundo me queda claro que no conoce a Dios. Y entonces, si no conoce a Dios, y si lo hace a un lado, y si lo menosprecia, y si busca hacer cualquier cosa para no agradar a Dios, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues, obviamente, nos van a menospreciar. ¿Por qué? Porque el mundo es espiritualmente ciego e ignorante. Ya pasamos 15 capítulos en donde los líderes religiosos, las personas que tenían que guiar al pueblo de Dios, ¿qué estaban haciendo? Buscando cómo matar a Jesús. Las personas que tenían esta responsabilidad de guiar estaban siendo ignorantes y ciegos. Si los discípulos le preguntaran a estos fariseos, a estos religiosos, oye, ¿tú conoces a Dios? ¿Qué hubieran dicho? Sí, guardo la ley, estoy circuncidado, ofrezco mis sacrificios y si son rabís, pues se saben todo el Antiguo Testamento de memoria. ¿Conocen a Dios? Sí, intelectualmente. Pero dice Jesús que realmente no conocían a Dios porque estaban haciendo a un lado a Jesús, la persona que mostraba al Padre, por lo tanto no conocían al Padre, no conocían a Jesús obviamente y no tenían el Espíritu Santo de Dios. Entonces esas personas, esos líderes religiosos eran ¿de quién? Del mundo.
¿Cuántas veces nosotros hemos vivido de forma engañada de que somos cristianos cuando no? Cuando nuestra vida refleja que no, que solamente conocemos a Dios de manera intelectual, pero no tenemos una relación con nuestro Dios. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que el discipulado, el seguir a Jesús, implica una relación, una unidad, el permanecer en Jesús. Implica estar en su palabra, implica permanecer en la oración. Entonces, estos líderes religiosos, según este pasaje, versículo 21, les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Imagínense, y quiero que vean y entendamos esta atmósfera, este ambiente. Están los discípulos. Ya el Señor Jesús les había dicho que era necesario que Él se fuera, pero les iba a dar a su espíritu. Después les da un cachetadón y les dice, si ustedes no permanecen en mí, pues no van a tener fruto, son unos inútiles y entonces van a ser quemados. Los discípulos se quedan como, ay Jesús, qué duro. Y ahorita les está diciendo, ¿saben qué? Los van a menospreciar, los van a lastimar. ¿Cómo creen que estaban los discípulos? Felices, con ganas de, sí, Jesús, échamelos, yo quiero sufrir por amor a ti. No, pero Jesús se los estaba anticipando para que ellos no tuvieran excusa de decir, Jesús no me dijo que iba a haber problemas, Jesús no me dijo que iba a haber dificultades, Jesús me prometió que iba a tener mi carroza, mis caballitos. No, eso no les promete Jesús. Jesús les dice, les harán todo eso a causa de mí, porque desprecian al que me envió. Versículo 22. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa. ¿Por qué? Por su pecado. Jesús vino, hizo señales, hizo prodigios, mostró sus enseñanzas como nadie las había enseñado. ¿Y qué pasaba? La gente ya no tenía excusa de qué? De creer. Ya no tenía excusa de decir, es que nadie me dijo. Hermanos, en este punto, estamos aquí, 16 o 17 de mayo. 17 de mayo del 2020. Hoy no tienes excusa para no amar a Jesús. Porque ya se ha mostrado en la historia hace 2000 años encarnando, se ha mostrado en tu vida, yo sé que ha obrado en ti de diferentes maneras. Tú ya no tienes excusa para decir, ay, Jesús, es que nunca me dijiste que iba a ser tan difícil esto. No, hombre, antes era más fácil. Iba a la villita, iba ahí a la basílica, cada 12, hacía mi juramento, vámonos, todo feliz. Todo era por el karma, ¿no? Hacía cosas buenas me pasaban a mí, pues era el karma. No, no tenemos excusa. Versículo 23, cualquiera que me odie a mí también, odia a ¿quién? A mi Padre. Entonces, los líderes religiosos conocían solamente intelectualmente a Jesús, pero estaban odiando al Padre, estaban menospreciando a Jesús. ¿Y qué creen que nos iba a pasar a nosotros? ¿Que te van a aplaudir por tus esfuerzos? ¿Te van a aplaudir porque vives una vida buena? ¿Te van a aplaudir porque tu matrimonio, tu familia, tu vida está bien? Porque a pesar de los problemas tú sigues ahí fiel, porque crees todavía en Dios. En 2020, ¿cómo es posible que haya gente que cree en Dios en 2020? Sí, sí es muy posible y es muy lógico y es muy razonable. Y ustedes se van a enfrentar a esos problemas, se van a enfrentar a esas preguntas. Y hay de dos. O agradan al mundo o agradan a quién? A Dios. Quiero que por favor alguien me ayude buscando 2 de Corintios 4, versículo del 3 al 4. 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Y alguien más, Efesios 4, 17 al 19. 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Y Efesios 4, 17 al 19. La buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia.
No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aunque hay un mundo religioso, porque si ustedes ven las estadísticas del INEGI, hay muchas personas, sobre todo católicas, que creen en Dios, aún no han doblado su rodilla y se han humillado ante Dios. La realidad es que no creen. ¿Por qué? Porque según lo que menciona este pasaje, Satanás, ¿qué? Ha cegado sus mentes. Y ellos han permitido quedarse así en la oscuridad. ¿Alguien tiene el otro pasaje? Usted, hermanita Chabeli, leyó 2 de Corintios, ¿verdad? ¿Sí? Efesios 4, 17 al 19. ¿Quién lo tiene? Bueno, yo la digo. Sí, hermanito, ¿qué dice? Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de Dios. Vagan lejos de la vida de Dios, de la vida que Dios ofrece. Vagan lejos de la vida de Dios. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Entonces, Satanás ha endurecido, oscurecido, nublado sus mentes, el pecado ha hecho lo mismo en sus corazones. Y entonces ellos dicen, no necesito a Dios, estoy mejor así. ¿Por qué? Porque su vida es un reflejo de que ellos están, según lo que menciona Pablo, según lo que nos menciona Pedro, muertos en sus delitos y pecados y prefieren y aman las tinieblas. Eso es lo que aman, eso es lo que ellos quieren. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya no somos así, dice Jesús. Ustedes ya no. Eso es lo que hace el mundo. Por eso los odia, por eso los lastima, por eso los menosprecia, por el pecado que endurece su corazón, por Satanás que está detrás de esto, que nubla su mente. Pero en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, vean lo que dice el versículo 26 al 27. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. La gente no tiene excusa porque Dios ha mostrado sus enseñanzas, Dios ha revelado su palabra, nos ha mostrado a su Hijo, ha hecho milagros, ha hecho prodigios, ha hecho señales. Actualmente obra a través de su iglesia, a través de nosotros. No hay excusa, pero la gente quiere seguir viviendo en ese control, en ese poder del pecado y haciendo un lado a Jesús y no creyendo en Él. Pero durante esto, dice Jesús, yo les enviaré al abogado defensor. Yo les enviaré ¿a quién? A quien los respalde, a quien los cuide. Les enviaré al Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos en el punto número 3, el aliento que tenemos en esta vida. ¿Cómo nos alienta el Espíritu Santo? Bueno, Jesús, un versículo atrás, cita las Escrituras, me odiaron sin motivo. Y él dice, las Escrituras mismas mencionan cómo yo voy a sufrir y cómo ustedes van a ser menospreciadas. Pero también las Escrituras nos dan aliento y ánimo a través y por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo qué? Tengo 3 pasajes, solo 3 pasajes de muchísimos que podemos estudiar y meditar. Número 1, alguien que pueda leer Filipenses 1, 28 al 30. Filipenses 1, 28 al 30.
Y ahí quédense quien lo vaya a leer. Número 2, Hebreos 12, 3 al 4. Hebreos 12, 3 al 4. Y alguien si puede hacer favor de buscarlo. Hebreos 12, del 3 al 4. Y por último, Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Primera de Pedro 4, 12 al 16. A ver, ¿cuál es la primera vez? Es Filipenses 1, 28 al 30. Es el número 1. Son Leo. 3. Filipenses 1, 28 al 30. Estos Yo leo 3 pasajes nos pueden dar aliento y ánimo en medio de esta vida de dolor. Filipenses 1, 28 al 30. Leo. Hebreos 12, del 3 al 4. Y Primera de Pedro 4, 12 al 16. Si alguien ya tiene un pasaje, por favor, ¿le puede dar lectura? Filipenses 2. 1, 28 al 30. Dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les dará por señal a ellos que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en la lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben aún que no ha terminado. Entonces, ya saben el destino de las personas que los rechazan, que los menosprecian, y ya saben también su destino, nosotros como creyentes. Pero aparte, dice aquí el pasaje que es un privilegio servir a Jesús, padecer lo que Jesús padeció. Es un privilegio. Y eso podemos, ¿qué? Aprenderlo, memorizarlo, aplicarlo, hacerlo nuestro. Esto es uno de muchos. Número 2, Hebreos 12, del 3 al 4. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Y esto es muy interesante. Hebreos escribe a una audiencia que tenía un concepto muy fuerte del Antiguo Testamento. Hebreos. Y estas personas preferían más los rituales, todo este simbolismo del Antiguo Testamento que aquel que sobrepasa todo, a Moisés, a la ley, al tabernáculo, a todo. Y dice aquí el pasaje que todavía nosotros no hemos dado nuestra vida, ¿para qué? A causa del nombre de nuestro Dios, o en esta lucha que nosotros vemos. Todavía no. Y antes dice el pasaje que él, hablando de Jesús, padeció y se enfrentó a estas cosas. Y él tuvo paciencia de estas cosas. Por lo tanto, nosotros en esta lucha, en este dolor, tenemos que esperar y decir ¿qué? Pues tengo a mi abogado defensor, tengo a Jesús que sabe lo que está pasando y todavía no he sufrido tanto como otras personas. Y si nosotros evaluamos nuestras vidas, hermanos, y ayer le contaba yo a Gene que una persona, un hermano de Guatemala, me estaba compartiendo que en Guatemala ya no hay alimentos. Entonces están racionando su comida. Y entonces cuando este hermano me decía esto, yo decía, wow, ni siquiera pensamos lo que están sufriendo otras personas. Y esto es aquí abajo de México, ¿no? Guatemala. ¿Cómo estarán por esta situación otros países que están peores que nosotros? Es más, no nos vayamos tan lejos. Personas cercanas a nosotros que las están pasando peor que nosotros. Entonces, no sientas que tu dolor, no sientas que lo que te pasa, no sientas que nadie te entiende, no sientas que tu familia no te apoya, no sientas que no tienes amigos, porque no eres la única que pasa por esto. Porque no eres la única persona que sufre. Y porque créeme, y lo dice Hebreos, todavía no sufres tanto como crees que ya estás sufriendo. Hay personas que sufren más.
Pero en medio de este dolor sigue estando ahí Jesús presente. Entonces este es un pasaje, hermanos, que yo les invito a que lo hagan suyo y lo puedan memorizar. Y por último, 1 de Pedro 4, 12 al 16, ¿qué dice? Dos apuntas. Dos apuntas. Aquí está. Primera de Pedro. 4, 12 al 16. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y sois superados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero no, por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por extremidad en lo ajeno. Pero si padece como cristiano, no se avergüence, sino Gracias. Aquí, ¿qué nos dice Pedro? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Qué nos quiere comunicar? Que queremos gloria. Todo el mundo queremos gloria. Es más, la gente dice, hoy es el año de gloria. En este año vamos a ver la gloria de Dios. Y a mí me encanta cómo la persona dice, es que baje la gloria de Dios, o hay que ver la gloria de Dios. La gloria de Dios vino llamado Jesús y la gente lo despreció. La gloria de Dios involucra un sufrimiento. La gloria de Dios implica el identificarnos con Cristo aún en sus padecimientos. Todo mundo quiere gloria, pero nadie en el mundo quiere sufrir. Lo vemos en los deportes, hermanos. No sé cuántos de ustedes están viendo el documental de Michael Jordan, ¿no? Y lo vemos en estos ejemplos del mundo, cómo estas personas, estos personajes, estos deportistas luchan para alcanzar algo. Y siempre, vean cualquier documental, la gente siempre dice, valió la pena sufrir para ser campeón, para romper un récord, para hacer muchísimas cosas. Siempre sufrieron y les costó llegar a eso. ¿Qué pasa? Que nosotros como creyentes decimos, es que yo quiero que Dios me dé todo. Es que quiero que Dios conteste mis oraciones bien, bonito y rápido. Es que quiero que Dios me muestre que sí está conmigo, porque si no, pues no voy a hacer las cosas. Que se revele, que me convierta estos problemas en milagros. Entonces queremos la gloria, la gloria, la gloria, pues tienes que sufrir. Tienes que padecer con Cristo. Esto no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Pero, dice Jesús, ustedes tienen al abogado defensor, al Espíritu de verdad, que les va a enseñar estas cosas y que ustedes pueden depender en él en medio de estos dolores. Entonces dice Pedro, tengan gozo en medio de estas aflicciones porque, y después Pablo, bueno, puede complementar en esto, porque este dolor, este sufrimiento, no se compara en nada a lo que vamos a tener como gloria. Entonces, queremos estar bien, queremos disfrutar de la presencia de Dios, queremos esta gloria, vamos a tener que, ¿qué? Que sufrir. Nos va a costar, nos va a doler. ¿Qué pasa con Pablo? A veces me sorprende que la gente que dice creer en Jesús no ve el ejemplo de las vidas. Los discípulos, hermanos, nadie murió bien. Quizás solamente Juan, exiliado, murió de viejo. Los demás, decapitados, quemados, atravesados. Bueno, antes se llamaba empalados, ¿no? Ahí. Nadie murió bonito. Tengo un libro que más adelante les voy a compartir de unas citas que saqué de este libro hablando acerca de la persecución. Es un libro de 1000 páginas, de muchos ejemplos que tenemos de la historia de gente que sufrió y que recibió su recompensa. La gente ha sufrido desde siempre, hermanos. Pero esta gente que ha sufrido ha visto que
tiene una persona que los cuida, los respalda, que los ama, que los protege, que está en medio de ese dolor, se aferran a él y entonces reciben su recompensa. Quizás aquí en la tierra sí, muchos sí, pero saben que los que no la han visto aquí tienen una recompensa gloriosa con nuestro Dios, ahí en la vida eterna. Entonces Jesús dice, tienen a este espíritu, versículo 27, que les va a ayudar a dar testimonio de mí. Entonces, en medio de este dolor, en medio de estos problemas, no quiero escuchar que la gente diga, ah, sí, es que salí por este dolor por mi comadre. Es que mi comadre, no, hombre, bien lista mi comadre. No, pues es que por mis fuerzas. No, es que por mi trabajo. Es que por mi amigo. Ah, no, yo solito. Nadie me ayudó. Yo solito llegué donde tenía que llegar. Pues no, porque eso no es lo que vemos. Estamos donde estamos solamente por la gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos solamente por la gracia de Dios. Anhelamos lo que anhelamos porque queremos depender bajo la voluntad de Dios y entonces vamos a saber que eso lo vamos a tener. Porque estamos en su voluntad, porque pedimos en su voluntad. Entonces el Espíritu va a dar testimonio por medio de nosotros que entonces Jesús sí puede sanar, que Jesús sí puede salvar, que Jesús sí puede perdonar. Y quiero leerles una frase que encontré de un escritor que dice, no puede haber testimonio cristiano sin el Espíritu. Tu vida no puede ser un testimonio si no tienes al Espíritu. Su ministerio es convencer al mundo de pecado. Nuestro deber no es cambiar a las personas o hacerlas entrar en razón, como si tú tuvieras algún poder. No, es solamente convencer que necesitan a Jesús para salir de ese pecado. Y la obra va a ser del Espíritu. Pero tú nada más les muestras lo que es su vida sin Cristo. Y les presentas a Jesús. Nadie puede salvarse sin creer y confesar en Jesús como Señor. Y nadie puede hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, si te da miedo hablar de Jesús, si te da miedo que la gente sepa que eres creyente, si te da miedo el decir que estás pasando por estos problemas, pero que en este dolor o en esta enfermedad o en estos problemas económicos o lo que tú quieras, sigues confiando en Dios y la gente se burla de ti y les haces caso o cualquier otra situación que no estás dependiendo del Señor Jesús, entonces, ¿qué te dice eso? Que no perteneces a quién? A Jesús, porque no quieres saber nada de Jesús, porque lo quieres hacer en tus fuerzas. Entonces, hermanos, este pasaje, porque cuando yo lo estaba estudiando, yo tenía que reflexionar. Esto que creo, esto que digo, ¿lo puedo sostener con o sin mi vida? ¿Con o sin dinero? ¿Con o sin trabajo? ¿Con o sin familia? ¿Esto es real en mí? Porque si entonces, cuando tenemos las cosas buenas, entonces cuando tenemos todo lo bueno, creo en Jesús, entonces lo único que queremos, hermanos, es alguien que nos conceda mis caprichos. Y pues búsquense a otro Dios. Porque el Dios de la Biblia, el Dios real que se encarna a través de Jesús, me dice que vas a sufrir, pero que está el Espíritu ayudándote y que tu vida va a ser un testimonio de eso, de una vida transformada. Entonces la gente te va a decir, ¿cómo es que tú estás tan feliz sabiendo el panorama que le toca a México? Porque el panorama económico de aquí a diciembre es difícil, hermanos. Es difícil. Pero ¿estamos confiados? ¿Ahorita estamos deprimidos o estamos ansiosos? ¿O decimos, no, ya, ¿para qué? No sé si se enteraron, pero hubo una persona que se suicidó ahí en la Torre de Luz en Avenida Las Torres. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿ya para qué vivir? Pues yo sí tengo una buena razón para vivir. Yo sí tengo una buena razón para estar tranquilo. Yo sí tengo una buena razón, ¿para qué? Para estar gozoso. Porque sé que aquí, aunque me toque todo esto, estoy con Jesús y después va a venir algo más glorioso. Y entonces que la gente vea mi vida
y entonces pueda decir, esa persona tiene fe, esa persona cree. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros y dando testimonio. Por lo tanto, aquí en estos dos versículos vemos que nuestro testimonio es para el mundo, viene del Padre, nos los es dado por el Hijo y es por medio de los creyentes que podemos ser sal y luz y mostrar lo que ofrece Jesús. ¿Cómo va a saber una persona en estos momentos difíciles lo que ofrece Jesús? ¿Sabe lo que ofrece el mundo? ¿Cómo sabe lo que ofrece Jesús si no hay alguien que le enseñe? Si no hay alguien que les muestre esta compasión, esta misericordia, esta confianza. No sé cuántos de ustedes sea esto su testimonio, pero gente que yo le he compartido dice, es que esto nadie me lo había dicho. Es que esto como tú lo planteas y como tú lo mencionas, no lo enseñan en la catequesis, en los católicos, no lo enseñan otras personas cristianas. Pero que nuestra vida sea este reflejo de decir, mira, este es Jesús, este es el Dios en quien creo. La gente diga, sí, te creo, porque tu vida es un ejemplo de esto. Y cuando yo estaba preparando este sermón, les quiero leer dos frases que impactaron mucho mi vida y que yo me quedé reflexionando si en verdad mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo vale la pena en seguir dependiendo de Jesús y en creer en Jesús. Dice esto, este libro lo saqué, estas frases lo saqué del libro Mártires y Perseguidores de Alfonso Ropero, y dice una frase de Justino Mártir: con alegría, en medio del Coliseo, confesamos a Cristo y con alegría morimos por su nombre. Y Eusebio registra, es un historiador, él registra que hubo una persona que le contó esto y menciona, ¿qué mayor gloria o alegría podía acontecerle a un hombre el confesar a su Señor Jesucristo a sus verdugos en medio de la crueldad de este mundo, con el cuerpo dislocado, desgarrado, torturando, estando a punto de que el espíritu se apague, pero sintiéndose libre de que ahora va con su Señor? Si nos toca morir, dice Pablo, pues para mí el morir ya es mi ganancia porque voy a estar con nuestro Dios. Entonces no le temo a la muerte, no le temo a lo que venga. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en eso, sino está en Dios. Y que nosotros podamos decir en esta semana, no hay mayor alegría que el confesar a Cristo cuando la gente me menosprecie, se burle de mí, me haga un lado, me lastime, porque como lo dice esta persona, no hay mayor alegría o gloria que confesar a su Señor frente a sus verdugos. Porque esas personas ya no tenían una excusa de decir, ¿quién es Jesús? Porque esas personas en medio o estando a punto de ser degolladas o atravesadas o ser comidas por un león, esas personas confesaban de Jesucristo. Y decían, ya, voy a estar con mi Dios, me siento libre. Entonces, ¿vale la pena sufrir por Cristo después de toda esta evidencia? Sí, porque Jesús paga mejor que el mundo. Porque Jesús ofrece mejores cosas que el mundo. Porque las fuerzas en Él no se acaban. Con 10, con 80 años, con 5, con 95 años, las fuerzas en Jesús no se acaban. Porque Él es nuestra fuerza. Entonces, ¿qué podemos aplicar de este pasaje? 3 cosas. Número 1, no tienes excusa de que cuando estés en momentos de desánimo, no te aferres a Cristo. No hay excusa. Quizás no va a ser al momento, porque hay que ser empáticos y hay que ser misericordiosos. Nadie cuando está pasando un momento difícil, inmediatamente, un segundo después, dice, no me importa esto, no me importa la enfermedad. No, sí se pasa por un proceso de desánimo, se pasa por un proceso de confusión, pero es un proceso. Te debe de llevar ¿a quién? A Cristo, a aferrarte a Cristo. No depender de estos problemas. Entonces, no tenemos excusa en estos momentos.
¿Qué hago? ¿A quién voy? ¿A quién me dirijo? Pues empieza con leer y empieza con orar. Y quizás suena una respuesta demasiado como un mantra cristiano, ¿no? El que tú digas, es que ponte a orar y a leer. Estoy abierto, hermanos, para que alguien me diga, yo tengo una mejor fórmula. Esa es la fórmula que nunca falla. Orar y leer. Si alguien más tiene otro punto, con mucho gusto lo agregamos. Pero esas dos creo que son vitales. Y lo he visto en la historia y lo he visto en mi vida. Número 2, no te compares, te amoldes o te sientas parte de este mundo o busques la aprobación de este mundo. Si lo que haces está bien o no. ¿Por qué? Porque no se compara a lo que tenemos en Jesús. Entonces, no quieras amoldarte, no quieras ser parte de esto. No creas que la vida se acaba aquí y entonces todas tus posesiones tienes que tenerlas aquí, si no, no viviste. ¿Qué se llevaban los faraones? Estos grandes personajes que la gente pensaban que eran dioses. Sí, eran muertos y los ponían, los embalsamaban y después les ponían cerca de ellos algunas cosas. Después de esos años, hermanos, gente se ha robado sus cosas. Gente, a la hora que se descubren estos grandes tesoros, los venden a museos. ¿Qué se llevaron los faraones? Nada. ¿Qué se llevaban los reyes? Nada. ¿Qué se llevó Alejandro Magno, el máximo conquistador? Que un historiador dice que él en algún punto dijo, ¿y qué voy a conquistar si ya conquisté todo? Nada. ¿Qué nos vamos a llevar nosotros? Nada. Entonces, ¿por qué aferrarnos al mundo si el que me ofrece mejores cosas es Jesús y sus cosas perduran? Número 3, agradece a Jesús por su espíritu, porque es una evidencia de que eres creyente, es una evidencia de que has creído y que quieres permanecer en la vid, porque ese espíritu te consuela, te defiende y te ayuda en todo momento, en todo momento. Y muchas veces este Espíritu Santo, nosotros creemos que es alguna fuerza que va y viene, o que, ¿dónde está dentro de mí, no? Pues bueno, ese Espíritu Santo, esta persona de la Trinidad, intercede por nosotros, está en nuestras oraciones, nos ayuda a seguir adelante y tenemos que estar agradecidos por esto, porque es ese sello, es esa garantía de que somos hijos de Dios. Y nuevamente, si quizás tú dices, bueno, pues ya llevo 30 años aquí en el cristianismo, pero creo que no soy hijo de Dios, pues aún hay tiempo. No importa que llevas 30, 20, 10, un mes, 5 años. Siempre hay tiempo de arrepentirse, regresar a Jesús y decir, vale la pena vivir y morir por el nombre de Jesús. Porque Él dio su vida por mí, Él me ofrece estar ahí en momentos en donde nadie está, Él me ofrece amarme de la forma que nadie te puede amar, porque nadie te puede amar de esa forma, y porque Él te ofrece algo que nadie más te va a ofrecer. Y si esto no es suficiente para ti, perfecto. Ser discípulo de Cristo no es para ti, y no hay problema. Pero entonces no te engañes en vivir una vida que mitad sí eres creyente o dices ser y mitad no. Entonces, quiero amar al mundo y quiero tener mis consecuencias, vivir mi vida y ya. O decir, quiero vivir para Jesús en medio de todo lo que suceda porque sé que no hay mejores brazos en donde yo pueda descansar y porque sé que con Él tengo una esperanza. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo. Amado Dios, gracias por tu cuidado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos llenes de ánimo en medio de estos tiempos difíciles, en medio de esta incertidumbre, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que en verdad esto sea una evidencia en nuestras vidas, que estamos gozosos
pese a cualquier diagnóstico o cuestiones que vengan en el futuro, que nos estemos aferrados a ti, pese a decepciones, pese a fracasos, pese a que personas nos hagan a un lado y nos menosprecien, pero confiamos en ti porque sabemos que tú nos amas como nadie y porque sabemos que en todo este dolor tú eres soberano y tú tienes este control. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que nos podamos llamar hijos de Dios. Ser una iglesia que estemos en la vid. Ser una iglesia que no nos amoldamos al mundo y que entonces nuestras vidas reflejen y den testimonio de este poder, de esta transformación que solamente la puede hacer tu Espíritu Santo. Y que entonces las personas vean esa esperanza que nosotros tenemos y que podamos compartir a otros de este amor tan grande que se vio expresado en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos llenes de ánimo y de sabiduría para tomar las mejores decisiones. Que estemos agradecidos, Señor, porque en verdad tú nos has dado mucho, porque en verdad tenemos mucho y a manos llenas, porque no hemos sufrido tanto como otras personas y porque no hemos sufrido tanto como el Hijo de Dios, como Jesús ahí clavado en la cruz. Si te hemos fallado, te pedimos perdón, Señor. Si aquí, en este día, Señor, hay alguien que todavía no cree en ti o no es una realidad su vida de eso que dice creer, Señor, te pido, Padre Santo, que ayudes a su incredulidad, que te manifiestes en su vida, que sensibilices su corazón endurecido por el pecado y que pueda ver que no hay nada como el amor que tú nos ofreces. Gracias por tu espíritu, gracias por esta iglesia, gracias por cada uno de mis hermanos, que podemos crecer juntos, caminar juntos y ser de ejemplo para otros. Y te doy todavía muchísimas más gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Recibe tú la honra y la gloria, y todo esto te lo pedimos con mucha fe y seguros de que tú nos oyes. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar 2 minutitos y regresamos a la escuela dominical con Chris, que hoy nos va a compartir la siguiente sección del Padre Nuestro. Entonces, 2 minutitos para que se levanten, si quieren ir al baño, y nos vemos para seguir estudiando. Voy a sacar una hoja de mi libreta. No, esa no es la otra. Te doy la mitad. Yo lo estoy escribiendo en mi libro.
Ya me veo yo cansada de estar sentada. Ah, ya apareció. Esta la va a hacer con gris, yo creo, ¿no? Vamos regresando, hermanitos. Mikey. Unos 2 minutos. La. Hola. Hola, Mikey. Hola. Saludos. Hola. Hola, hola, Mikey. Hola, Mikey. Hola. Bravo. Hola, Mikey, Hola, Sarita. Sarita. Hola. Hola. Hola, ya te queremos ver. Sí, mami. ¿Cómo va, bebé? Bien. Bien. Mikey, bien grandote. Sí. Mikey. Él ya está aplaudiendo, mira, mira. Aplaude, Adiós. Adiós. Adiós, Mikey. ¿Por qué no está ahí? Ok, hermanos, vamos regresando. Vamos a ya empezar la escuela dominical. Estamos viendo el Padre Nuestro que se encuentra en Mateo 6. Y bueno, solo vamos a ver una pequeña frase hoy, que es Padre Nuestro que estás en el cielo. Padre Nuestro que estás en el cielo. Y esto se llama la invocación de la oración, la invocación. Padre Nuestro que estás en el cielo. Cuando oramos, antes de pedir cualquier cosa, es muy importante que pensemos a quién estamos hablando. ¿A quién nos dirigimos cuando oramos? Y la invocación de esta oración dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Estamos hablando al Padre. Y no a un Padre físico o terrenal, sino el Padre celestial, el Padre que está en el cielo. Y vamos a examinar esta frase para que estemos pensando bien a quién estamos orando. Entonces, primero vamos a ver la palabra Padre. Y les voy a pedir su participación en esta clase. Cuando piensan en la palabra Padre, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra Padre? Que él dirige.
¿Ok? Un ¿Qué proveedor. más? Es el jefe. Proveedor. El jefe, El jefe. Sí. ¿Ok? Provee. ¿Qué más? Un protector. Protector. ¿Sí? Para algunos de nosotros, esta es una palabra muy buena. Tuvimos o tenemos un buen padre que nos trató o nos trata bien, que fue un buen ejemplo para nosotros, que fue el proveedor, el protector para nosotros, que nos amó, que nos trató bien. Pero tal vez para algunas personas no es algo bueno. Tuvieron un padre que no les trató bien, que fue un mal ejemplo. Tal vez hasta te abandonó en algunos casos. Y entonces puede ser un término difícil para algunas personas. Pero aunque hayamos tenido el mejor Padre del mundo, nuestro Padre Celestial es mucho mejor. Es mucho más bondadoso y lleno de amor para nosotros, sus hijos. Él nos ama perfectamente. Él nos perdona siempre cuando le pedimos. Nos da siempre de su gracia y de su misericordia todos los días. Provee todas nuestras necesidades. Miren, si tienen sus Biblias ahí en Mateo 7, versículos 9 a 11, ¿qué dice Jesús acerca del Padre Celestial? Mateo 7, 9 a 11, si alguien quiere leer este pasaje. Mateo 7, 9 a 11. sigue pidiendo y recibirás. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo lo que pides, todo lo que Él pide, recibe. Todo lo que Él busca, encuentra. Y todo el que llama, se abrirá la puerta. Ustedes, porque son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? Hasta el versículo 11. ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quien les pida. Gracias, hermano. ¿Qué nos dice aquí Jesús acerca de Dios? Hace una comparación de los padres de este mundo con el Padre Celestial. Y nos dice que los mejores padres de este mundo, ¿qué es lo que hacen? Si sus hijos les piden algo, les dan algo bueno. ¿Y cuánto más nuestro Padre Celestial? Si nosotros, gente pecadora, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenos regalos a sus hijos? A mí me encanta ser padre. Ya voy a ser padre por segunda vez muy pronto. Doy gracias a Dios por este privilegio que me da de ser padre. Y creo que me ayuda a conocer más a Dios el Padre, porque veo esa relación que tengo con mi hijo y me ayuda a entender la relación que Dios tiene conmigo. Si mi hijo necesita algo, ¿qué hago? Yo trato de proveer esa necesidad. Si necesita su leche, si necesita dormir, si necesita cualquier cosa, yo como padre lo amo y trato de cuidarlo. ¿Cuánto más mi Padre Celestial? Él es el Padre perfecto que siempre hace lo que es mejor para sus hijos. Quiero también ver un pasaje en Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6. Gálatas 4, 4 a 6. Si hemos confiado en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solo los que son creyentes en Jesucristo. ¿Y qué nos dice Gálatas 4, 4 a 6 acerca de esta relación con Dios? Bueno.
Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hermano, creo que eso es Efesios. Estamos Sí, ¿verdad? Perdón. en Gálatas 4, 4 a 6. Sin No se embargo, ve, perdón. se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Gracias. ¿Qué hizo Dios para nosotros, según este pasaje? Nos adoptó en su familia. Los que somos creyentes en Jesucristo somos parte de la familia de Dios y Dios es nuestro Padre. Podemos decirle a Dios, Padre, porque hemos confiado en Cristo y somos adoptados en su familia. Nos dice este pasaje que esto nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Abba significa papi o papá. Es un término muy íntimo y describe una relación muy íntima con el Padre. Y tenemos el derecho de decir a Dios, Padre, por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros y nuestra fe en Él. Entonces Dios es nuestro Padre. Los que somos creyentes en Jesús, Dios es Padre. La siguiente palabra es importante también, nuestro. Padre nuestro. ¿Por qué dice nuestro y no mío? ¿Por qué no es Padre mío que estás en el cielo? Porque es de los creyentes. Es de los creyentes, es de todos nosotros. Eso nos recuerda que somos parte de una familia. Somos parte de la iglesia. Podemos y debemos orar personalmente a Dios como mi Padre, pero también es importante reconocer que es nuestro Padre. Es Padre de todos nosotros que somos creyentes en Jesucristo, todos nosotros que somos parte de su iglesia. Entonces, la oración en la iglesia también es algo muy importante que debemos siempre hacer. Es Padre nuestro. Y finalmente vamos a ver esta frase, Padre nuestro que estás en el cielo. Estás en el cielo. ¿Qué nos enseña esta frase? Aunque Dios es nuestro Padre y tenemos esta relación íntima con Él, también debemos mantener un respeto para Él. Él es el creador de todo. Es el Dios todopoderoso. Es omnisciente, omnipresente. Y cuando oramos no debemos pensar que estamos hablando a alguien que es como nosotros. Dios no es como nosotros. Él es infinito, eterno y nunca cambia. Aunque podemos decirle Padre y tenemos esta relación tan cerca, tan íntima con Él, debemos también recordar que Él es nuestro soberano Dios, que Él merece toda la gloria, toda la honra cuando oramos. Entonces, para concluir esta frase, hay dos cosas. ¿Una pregunta? No seas envidioso, amor. ¿No? Para concluir este tiempo, hay dos cosas principales que nos enseñan esta frase. Debemos estar pensando en a quién estamos orando, con quién estamos hablando cuando oramos. Y esta frase nos revela dos cosas importantes acerca de Dios. Número uno, Él es nuestro Padre. Él es el Dios cercano. Si hemos confiado personalmente en Jesucristo, Él es nuestro Padre y tenemos una comunión íntima con Él, mucho mayor que la comunión que podemos tener con nuestro Padre en este mundo. Pero número dos, también debemos recordar que Él es el Dios majestuoso. Él está en el cielo, es mucho más allá de nosotros. Él es infinito, eterno, omnipotente y soberano.
y Él merece toda la honra y la gloria. Entonces, cuando oramos, debemos tener en mente estas dos cosas. Él es nuestro Padre y Él está en el cielo. Esto es lo que nos enseña Jesús en esta oración, el Padre nuestro. Y primero Dios, la próxima semana vamos a ver la primera petición. Santificado sea tu nombre. Pero esto es todo para hoy. Gracias. Gracias.